El templo de Karnak por la noche se distingue muy poco, pero a la mañana siguiente con la luz se ve en todo su esplendor. Es un lugar enorme. Es el templo más grande creado por la humanidad. Aquí estamos en la entrada de las esfinges, donde los faraones descendían de sus barcas cuando navegaban por el río Nilo, que antes se desbordaba y llegaba hasta aquí. Aquí es en donde están los nombres de los faraones, donde llegó Ramsés, Seti, Amenofis, Tutankamón, las esfinges que los vigilaban para entrar a este lugar sagrado. Debajo de ellas podemos ver imágenes de los faraones siendo protegidos por estos seres míticos. Mira, Gus, aquí estoy, al lado de una esfinge. ¿Y ves cómo tiene su cabeza sobre el rey? Porque las esfinges protegían al rey. El templo en su interior tiene la forma del cuerpo humano, donde la cabeza es en el pasillo de las esfinges. El tórax encontramos a nivel del corazón el altar a Bueno, Gus, entonces ya entramos, ya pasamos ese caminito de esfinges y hay ahí un poco más de esfinges. Y mira qué bonito, atrás de mí un camino de columnas que llegan hasta unos obeliscos. Los obeliscos son las columnas que tienen arriba como una punta, un triangulito. Y de este lado tenemos más parte del templo. Este lugar es enorme, enorme, grande. Era como varias iglesias en una, dentro de otra. El templo siempre se mantuvo en construcción, no fue concluido, entonces encontramos zonas que quedaron inconclusas, así como vemos los murales donde se hace la adoración a Amon-Ra y se encuentran los nichos donde antes albergaban a las estatuas que desde la época de los romanos se han estado llevando y han sido saqueadas. Muchas se encuentran en los museos de Europa. Aquí estamos en estos nichos que son del tamaño de un ser humano, así como donde estaban los altares donde hacían los sacrificios, las esfinges que son los guardianes del más allá, los guardianes espirituales, así como las estatuas de los faraones que yacen como dioses antiguos que también protegían. Hacen un juego de luces y sombras, los cuales todos tienen un significado al indicarse sobre los murales la presencia de estas sombras. Aquí tenemos el dios Amon-Ra en su trinidad, tres en un solo dios, que era el Padre, el Hijo y la Esposa, y vemos al faraón cómo los adora. Esta imagen se repite en todo lo que es el templo, así como distintas celebraciones de los faraones en su esplendor que construyeron parte del templo, sus victorias, así como sus historias. Dentro del corazón del templo pues está el templo de Amon-Ra, pero también tenemos su parte masculina principalmente representada en Karnak, ya que en Luxor es la femenina. Las columnatas son enormes. Estas son en su época tuvieron techo. Cada una de las partes del templo son mayores que las iglesias más grandes de Europa. Estamos hablando que este templo fue gigante. Hola, Yu. Entonces aquí estoy dentro de los templos que lleva lugares un poco oscuros también. Y aquí anda papá, en la aventura buscando el sol. Ahí está mi guía. ¿Cómo ves, chiquito? Todo lo que aquí se puso en las paredes. Ve nomás. Léelo, dice. No me sé esto. Ramsés II es uno de los que más estatuas hizo de sí mismo en el templo. Aquí tenemos una celebración de lo que fue la batalla de Kadesh, donde se ven los carruajes y el combate. Se ve tanto en la parte inferior Seti y en la parte superior Ramsés como pelearon contra los hititas y consiguieron esa gran victoria que los convirtió en la potencia dominadora del Mediterráneo durante tantos años. Y el relieve se esculpió profundamente para que nadie pueda borrarlo de la pared. Este relieve, este muro, es mucho más grande que la Capilla Sixtina y cualquier otro mural que existe en el mundo, y ya existía desde la época de los egipcios. Al lado del templo se encuentra un templo más pequeño que está dedicado a la diosa Bats, y es el único lugar donde todavía se conserva una estatua dentro del templo. Es la última estatua que queda en Karnak. Esta parte del templo fue hecha en el Egipto tardío, entonces podemos ver la influencia en el arte, cómo es cambiante. Al regresar al templo entramos a lo que es el bosque de las columnatas, donde todavía se encuentran algunas
con colores originales. Se puede ver el techo que todavía se conserva en estas. Tienen una altura cercana a los 50 metros y todas están esculpidas. Se cree que se construyeron de arriba hacia abajo. Hola, Gu. Astrid. Ya llegué a lo que es el Salón de las Columnas. Ve nomás, qué bonito. Y lo grande que esto es. Este es un lugar muy especial. Hay 134 columnas. Y ve lo alto y lo grande que son. Ve nomás. ¡Qué grande! Mi papá chiquito. Ve qué bonito. Hola amigos, estoy en el Salón de las Columnas en Egipto, en el templo de Karnak. Como pueden ver, esto es increíble el tamaño. Aquí es en donde los sacerdotes afirmaron su poder. Y créanme que este templo es gigante. Es mucho más grande que San Pedro en Roma, incluso que la Meca en Arabia. Los antiguos tenían una forma de adorar a sus dioses que nada se le compara. Mira, mi amor, este lugar es lo alto que es y todo lo que hay. Dicen que la Capilla Sixtina en Roma es la pintura original más alta, pero el tamaño de estos murales, la precisión y la belleza con la que eran hechas es mucho mayor, demasiado más grande. O sea, no es más grande, es demasiado grande. Ve el tamaño de la puerta. Es una puerta de 2 metros y ve hasta arriba. Esto es gigante. Y las columnas, todo era de colores. Todo el Salón de las Columnas está esculpido con la mitología egipcia, donde hablan principalmente de Amon-Ra y históricamente su interacción con los faraones, así como si ellos son parte de la mitología. Todo estaba cubierto de colores y de pintura. Mucha de esta se conserva, principalmente las columnas. Los colores mejor conservados son el blanco, el amarillo y el azul. El Salón de las Columnas podemos ver que hay una entrada al este, al oeste, una al norte y al sur. Las que se encuentran al este y al oeste apuntan directamente a lo que es el altar más santo, donde el 21 de diciembre el sol, al salir al amanecer, se proyecta a través de su ventana y a través de todo el templo hace un haz de luz que llega hasta la entrada donde se encuentran las esfinges. Luego al norte y al sur encontramos hacia el norte lo que es el templo antiguo de Karnak, que antes apuntaba hacia lo que era el Egipto del norte y el Egipto del sur, o el Alto Egipto y el Egipto menor. Por eso aquí se reunían los dos faraones, y a partir del momento que nace el Egipto del Medio Egipto es cuando Karnak se convierte junto con Luxor en la capital. También vemos representaciones de otros dioses donde se les da su adoración a lo que es Horus, a Tot, que era el dios de los escribas, y todos ellos cómo trabajan con los sacerdotes para mantener el templo, junto con el dios Amon-Ra, que es el de la doble corona. También hay cosas increíbles como la presencia de árboles que abrazan a los faraones, como los dioses siguen al dios de los dioses, que era Amon-Ra. Al salir del Salón de las Columnas entramos hacia el patio que nos lleva hacia el Sancta Sanctorum, en donde vamos a ver los obeliscos que lo protegen a la entrada, y en él las imágenes del faraón Tutankamón, que fue la interfase que hubo entre Akenatón y volver a la adoración de Amon-Ra, del dios Atón al dios Amon-Ra. Entonces por eso fue muy importante a pesar de ser joven. Ahí tenemos sus esculturas que están como parte de la entrada que lleva al Sancta Sanctorum. Ahí al entrar es una capilla completamente hecha de granito, que en su techo tiene estrellas que vimos también en las tumbas de los faraones. Estas estrellas iluminan los muros de granito donde se ve la adoración a Amon-Ra, el dios de dioses, y el altar más importante de todo Egipto, donde el 21 de diciembre se celebraba la ceremonia del dios Sol y el inicio de la vida cada año. Esto se puede todavía ver. Muchas personas se reúnen para disfrutar de este espectáculo. Y finalmente tenemos una salida
en donde también tenemos los murales y la zona donde vivían los sacerdotes con su escarabajo, que dicen que trae buena suerte a todos los que le dan vueltas a esto. Bueno, entonces llegamos al escarabajo. Este escarabajo dicen que era de buena suerte. Aquí es en donde termina el templo. Casi. Entonces, Gu, ¿quién es el escarabajo? Terminamos, mi amor. Entonces, este ha sido el templo más grande del mundo. Ahora vamos al último templo, el de Luxor. Ya de salida del templo, es grande, hay que caminar mucho. Al llegar al templo de Luxor podemos ver en la entrada las estatuas de Ramsés II que adornan su entrada, así como el camino de las esfinges. Este camino de las esfinges es representado en la ópera Aida. Es la unión entre Luxor y Karnak. Está decorado por esfinges durante 3 kilómetros, que es el largo que tiene. El templo de Karnak representa a la masculinidad, al hombre, mientras que el de Luxor la feminidad, la parte femenina de la naturaleza. El templo de Luxor es de menor tamaño comparado con el de Karnak, pero sigue siendo gigantesco y más grande que cualquier iglesia jamás hecha. Esto habla de que los egipcios construyeron los 2 templos más grandes del mundo y por azares de política y el destino ha sido olvidado que no existe ningún templo más grande que el de Karnak ni el de Luxor, y aquí tenemos el recuerdo todavía de pie. Este recorrido de templo a templo se cargaban los barcos de los faraones a mano por los esclavos donde iban los faraones y eran transportados desde un templo al otro en los hombros de estos esclavos. Al llegar a Luxor podemos ver aquí la entrada. Entonces mira, ahí están las estatuas en las columnas. Está increíble, ¿verdad? Nada más que aquí hay muchas estatuas, columnas, no solamente columnas como en el otro. Una vez más el faraón Ramsés hace sus estatuas, pero con su amada Nefertari a su lado, aunque la hace mucho más pequeña, como un recuerdo eterno, pero no tan grande como él. Ahí podemos ver la comparación del tamaño de esa estatua, que tiene 5 o 6 metros de altura, y los salones enormes de columnas que podemos ver en la entrada de Luxor. Como pueden ver, esta explanada es mucho más grande que cualquier iglesia antes hecha, tanto que cuando llegaron los griegos con Alejandro Magno y los romanos trataron de adaptarse. Incluso Alejandro Magno puso su nombre como faraón en este templo de Luxor, y tenemos un templo cristiano, un altar cristiano al final de dicho templo, tratando de mimetizar con la religión. Lo interesante es que parte del mural fue cubierto con estuco por parte de los cristianos y poco a poco se cayó y se ve como el faraón está adorando a Judas en uno de ellos. Es algo interesante. Sin embargo, se conserva los colores en algunos de los murales, así como los nombres de los faraones a lo largo del tiempo. El intento de romanización falló, pero luego llegó el Islam y puso una mezquita dentro del templo. Esta mezquita todavía existe y esa mezquita tiene 1000 años y es parte del templo. Sin embargo, a pesar de ser grande, es tan enorme el templo que es imposible abarcarlo. Aquí tenemos historias también de las mujeres que gobernaban Egipto. Entonces, en este templo lo interesante es que sí, hay muchas reinas, pero también está el nombre de Alejandro Magno, que fue uno de los reyes más grandes de la antigüedad. Te lo voy a enseñar. Pero mira, es que construir una mezquita encima del templo en la entrada. Entonces tú vas a decir, bueno, y esta mezquita es otra iglesia encima de un templo. Sí, tiene 1000 años esa mezquita, o sea, no es reciente. Y eso es muy interesante. Pero ve, está lleno de piedras y de sol y de caminitos para correr. ¡Woohoo! Pero necesita papá más energía. Energía como la de Boo y Astrid, mi chiquita. A ver si luego los traigo aquí a conocer esto. O por lo menos crecen para ver este video.
sala de las columnas. Vamos a ver la gente, qué chiquita se ve. Entonces, al ver esto, al ver lo grande de los templos de Luxor y de Karnak, este es el de Luxor. Y vean esto, es la entrada al templo y bueno, o sea, ya pasamos por una columnata desde la entrada de los obeliscos hasta esta parte del templo. Son tan grandes, que cualquier iglesia o templo cristiano o de otra religión palidece con el tamaño. Tanto que Alejandro Magno, cuando llegó aquí, se hizo nombrar faraón y puso su nombre en el templo. Hizo parte de la religión de los egipcios. Y luego los romanos, y también trataron de hacer esto iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no hay iglesias de este tamaño en ninguna parte del mundo, solo en Egipto. ¿Sí? Son enormes. Este es Luxor y es chiquito a comparación de Karnak. Pero Karnak, ¿por qué no lo intentaron ahí poner sus mezquitas y sus iglesias como aquí? Bueno, porque simplemente es tan enorme, tan lleno de información de los dioses egipcios y de los faraones, que era una tarea simplemente imposible. O sea, hasta destruirlo. Lo intentaron, los musulmanes en su fanatismo. Hubo una época aquí que intentaron destruir, por eso están todas las estatuas dañadas. Y de veras hicieron un esfuerzo para dañarlas, porque son monolitos gigantescos de piedra. No pudieron. Esto trascendió en el tiempo y se queda en la piedra. Y estará todavía aquí cuando no estemos nosotros. ¿Sí? Porque esto va a durar. Sin embargo, esto nos deja una lección de que hay cosas tan grandiosas, tan bien hechas, que pueden persistir a través del tiempo. ¿Sí? Y que nadie puede negar su grandeza. Eso es una gran lección, por un lado. Por el otro, que bueno, el fanatismo tiene muchas caras. Y una de ellas es, pues, también hacer estas grandes construcciones faraónicas, como las llaman, que aunque son bellas ahora como ruinas, en su época todo el material y el recurso utilizado para estos pues se pudo usar para otras cosas, tal vez más humanas. Sin embargo, pues aquí está. Si así como se dedicaron a este tipo de construcciones, se hubieran dedicado a ayudar a la gente, tal vez, o a unas obras que no fueran religiosas, sino para atender las necesidades de todos los que vivieron en esa época, pues tal vez su civilización hubiera florecido, se hubiera vuelto más fuerte. O una fortaleza militar, como las que los romanos hacían, pues no lo sabemos. Pero nos dejaron un bello recuerdo con sus creencias en las piedras. ¿Sale? Mira, esto es único. El camino de las esfinges. ¿Sí? Y construyeron un puente encima de él como si fuera río para que los coches pasen. Y sigue el camino de las esfinges hasta el otro pueblo. Qué increíble, ¿no? Miren. Ahí está el templo de Luxor, las esfinges. Mira, Agus. Mira. Y allá está el camino de las esfinges, hacia Karnak, y acá hacia Luxor. Era un camino para procesiones religiosas. Un camino y encima otro camino. Wow. Terminamos el día viendo el atardecer sobre el río Nilo de Egipto. Así como aquí podemos ver esas barcazas, esos barcos donde se movían los faraones y eran cargados a través de estos caminos y procesiones. Si le gustó esta serie, por favor dale like y síguenos
dale click a la campanita y nos veremos en nuestros siguientes videos. Saludos.